España decide de Telesur con Amaury Chamorro, analista político, internacional y consultor. Amaury, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gusto estar aquí contigo, un saludo a todos los que nos ven. Gracias a ti. ¿Cómo has visto esta jornada? Sobre todo algo que ya bien destacaban las autoridades electorales, el alto nivel de participación en comparación con otros procesos electorales muy similares. Es impresionante, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Cataluña aumentó el 20% en participación. Ahí llevan dos tendencias claras, ¿no? Una es saber que hay una entrada muy fuerte de un partido de ultraderecha, en el caso de Vox, pero también a una tentativa de voto útil de la izquierda para impedir la llegada, que consiga más escaños en el Parlamento. Entonces, ahí el crecimiento sensible por parte del PSOE. Entonces, aún la tendencia no está clara de qué es lo que puede pasar, pero es tremenda la participación, eso vale el análisis. Me dices, aún no se sabe todavía qué puede pasar, así que aún en este momento la palabra sigue siendo incertidumbre. Claro, o sea, se sabe, hay certezas totales y hay algunos resultados que no son predecibles. Primera certeza, el PSOE probablemente gane el mayor número de escaños en el Parlamento. No obstante, no sabemos quiénes van a ser los terceros, porque hay un empate técnico en las encuestas entre Ciudadanos, Podemos, inclusive Vox, que es el gran fenómeno electoral, que sale de 0 escaños a probablemente consiga más de 20 escaños. Entonces, ese resultado no se lo logra predecir. Otro fenómeno importante es la caída del PP, llevando una migración de votos, obviamente, hacia la extrema derecha, que es el resultado de Vox, y también un fortalecimiento de Ciudadanos que, pese a que cae un poco, continúa disputando el tercer lugar y ahora tampoco se sabrá cómo se va a conformar un gobierno, porque los campos de izquierda o de derecha no logran llegar a una mayoría total. Entonces no se logra aún, con los resultados de las encuestas, saber con quién el PSOE tiene que acordar para lograr tener un gobierno. Eso es parte precisamente de toda la incertidumbre y de las cábalas que aún se siguen haciendo. Pero también hay un fenómeno claro y es la derecha y la extrema derecha. En términos de bloque, ¿hay más claridad frente a ello? Claro, o sea, la derecha es conformado por el PP, que es el gran partido, está Ciudadanos, que es un partido... Ciudadanos que, permíteme, te interrumpo allí porque he escuchado distintas interpretaciones de lo que significa Ciudadanos. Hoy, de nuevo, en este proceso electoral, es el intento de cambiar por un rostro más joven al Partido Popular. O sea, hay una necesidad de rejuvenecimiento de la derecha. Bueno, también tenemos el candidato del PP, todos son muy jóvenes, para el promedio, ¿no?, de candidatos que disputan la presidencia de la República en cualquier país del mundo. No obstante, Ciudadanos se construye a partir de esa visión de intentar traer el voto joven, un joven adulto que intenta no votar en el establishment, o sea, no solo en esa disputa entre el PP y el PSOE, sino que exista una vía de una izquierda neoliberal, modernizada, que dialogue un poco más hacia el centro. Pero el fenómeno absoluto en esta elección es la llegada de Vox, que es un partido franquista de extrema derecha, asumidamente de extrema derecha, que ha logrado una votación tremenda. ¿Por qué? Porque dialoga con dos de los principales ejes de preocupación de la ciudadanía. Uno, la seguridad no solo en el concepto más amplio, no solo la seguridad contra el terrorismo, contra ataques terroristas. Ya España fue víctima hace algunos años de los atentados en las líneas, en los trenes, en Atocha y todo. La situación de Barcelona del año pasado. Pero también, claro, también la violencia en relación a eso. Solo que también la seguridad en relación al empleo, al futuro. Entonces ellos ellos transmiten una derecha ultraconservadora, pero con un lenguaje intentando recuperar traer esa seguridad sobre la mesa, de la seguridad del voto de aquellos que quieren de alguna forma encontrar un camino de proteger su empleo y ven como culpables ahí a la inseguridad, tanto por la falta de empleo o la desaceleración o la cuestión de la violencia, a los migrantes. Y el tema trascendental en este momento también que hay que analizar es el independentismo. Sin duda. O sea, Vox levanta la bandera de la patria, del país, del Estado, de la República, en el sentido español, ¿no?, de lo que significa la República, de traer a la discusión también de que no tiene sentido una independencia de Cataluña. También tenemos al País Vasco, pero comprendiendo que España son varias Españas, ¿no? Hay 6 grandes comunidades que tienen sus propios idiomas, tienen su cultura,
que se conforman como un Estado entero, que es ahí sí, o el reino. Claro, ¿no? pero fíjate, Amaury, que hay algo bastante paradójico, y es que ese es el mismo discurso de los populares, del Partido Popular. Ellos se roban prácticamente esa bandera y vemos cómo se va desinflando los populares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pesó sobre los populares? ¿Los escándalos de corrupción? Eso es sin duda. Los escándalos de corrupción han sido bárbaros. O sea, es tremendo lo que ha ocurrido con el PP en los últimos años. Se sabía, es la historia del partido, pero también hay una serie de escándalos del tema de los diplomas, ¿no? O sea, de importantes nombres del PP que han falsificado su doctorado, su masterado, que ya es una vergüenza. Entonces, la tendencia de la política, del votante, del comportamiento del votante, es votar en contra del establishment. El Podemos surge a partir del 15M como un proceso de cambio, ¿no? De romper ese bipartidismo que existía, esa crisis de representación. Nadie en España me representa, entonces existe una nueva vía joven, pero obviamente esa vía joven, una vía de izquierda, progresista, no atraía a ciertos sectores que también querían un cambio, que también intentaban una ruptura, pero no se identificaban con el campo de la izquierda. Entonces, en ese espacio surge Vox, muy consolidado, con un discurso de unidad del país, en contra de la agenda feminista, que ha sido una bandera muy defendida por Podemos, que a su vez trae una serie de contradicciones también, porque inclusive no son todas las mujeres que defienden las banderas feministas, ¿no? Por las causas también se dan de frente con ciertos valores históricos religiosos. Recordemos, España es un país católico muy fuerte, muy consolidado. Con valores patriarcales que hoy en día... Absolutos, es un reino. Es un asunto muy polémico. Algunas personas piensan, pero ¿cómo es posible que Vox crezca de esta manera cuando sobre todo han sido tan frontales en contra de las mujeres? Más allá de si somos feministas o no, ese es otro asunto, realmente en contra de las mujeres. Bueno, es una agenda que se ha planteado Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos. O sea, hay una agenda común, existe un sector, siempre existió un sector conservador en contra de esos valores de la humanidad que durante un tiempo se cayó, estuvo silenciado, tenía miedo de asumir de que era políticamente incorrecto. No apoyo el feminismo, no soy a favor del medio ambiente, yo no estoy preocupado con eso. Yo quiero que garanticen las corridas de toros, quiero que las peleas de gallos aquí, o sea, yo quiero, que es una cosa así del siglo pasado, pero esa agenda aún hay gente que la defiende. Lo que no encontraba era gente que tenía la capacidad y la valentía, a su vez, de ser políticamente incorrecto, de representar esa agenda. Y ahora Vox sale no solo con la defensa de esos valores muy arraigados en la cultura española, pero también con una agenda de propuestas de defensa de esa cultura, pero de avance también económico, con una vía obviamente neoliberal. Claro, ahí es parte del análisis.